Bienvenidos a Mundo de Historias. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia, la invasión estadounidense a México. ¿Cómo pudo una nación joven y ambiciosa arrebatarle la mitad de su territorio a un país con una rica historia y cultura? Juntos exploraremos las batallas más cruentas, los personajes más emblemáticos y las consecuencias de esta guerra que aún resuenan en nuestros días. ¿Estás listo para descubrir cómo la ambición de una nación cambió el curso de la historia? Suscríbete y comparte este video para que más personas conozcan esta parte fundamental de nuestro pasado. Desde las áridas tierras del norte, una sombra se cernía sobre México. Era el año de 1846, y los Estados Unidos, con sus ambiciones expansionistas, había puesto sus ojos en las vastas extensiones del territorio mexicano. La anexión de Texas, que México nunca reconoció, fue la chispa que encendió la mecha de la guerra. En las llanuras de Texas, el conflicto se hizo palpable. El 24 de abril de 1846, en las márgenes del río Bravo, las tropas estadounidenses al mando de Zachary Taylor se enfrentaron a las fuerzas mexicanas comandadas por Mariano Arista. La batalla de Palo Alto marcó el inicio de una cruenta guerra. El águila estadounidense, símbolo de poder y expansión, avanzaba implacablemente. Ciudades como Monterrey y Veracruz cayeron ante el embate de las fuerzas invasoras. En cada rincón del territorio mexicano, la población sufría las consecuencias de la guerra, hambre, enfermedades y la pérdida de seres queridos. Más allá de las victorias y derrotas militares, la guerra fue una experiencia traumática para ambos bandos. Los soldados mexicanos, muchos de ellos campesinos reclutados a la fuerza, sufrieron las penurias de la campaña y la falta de suministros. Por su parte, los soldados estadounidenses, aunque motivados por el espíritu expansionista, también enfrentaron las dificultades de una guerra en un territorio hostil y las pérdidas humanas. La guerra dejó cicatrices profundas en la psique de los combatientes de ambos lados. Entre las batallas más importantes destaca la de Cerro Gordo en 1847, donde las tropas estadounidenses, lideradas por Winfield Scott, lograron una victoria decisiva. La imagen de Scott entrando triunfante en la Ciudad de México, el 13 de septiembre de 1847, fue un duro golpe para el orgullo nacional mexicano. Mientras tanto, en el norte, el general Stephen Kearny conquistaba California y Nuevo México, ampliando aún más el territorio bajo control estadounidense. La resistencia mexicana, aunque heroica, era insuficiente para detener la maquinaria de guerra norteamericana. La población civil mexicana fue una de las principales víctimas de la guerra. El paso de los ejércitos, las requisas de alimentos y la destrucción de infraestructura sumieron a muchas comunidades en la miseria. Las mujeres, además de sufrir la pérdida de sus seres queridos, tuvieron que asumir roles tradicionalmente masculinos para mantener a sus familias. La guerra también generó un gran número de refugiados que huyeron de las zonas de conflicto. Finalmente, agotado y sin recursos, México se vio obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Con este tratado, México cedía a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, incluyendo lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y partes de Wyoming y Kansas. La invasión estadounidense a México fue un hecho traumático que marcó profundamente la historia de ambos países. Las consecuencias de esta guerra se siguen sintiendo hasta nuestros días, dejando una profunda cicatriz en la identidad nacional mexicana. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no solo significó una pérdida territorial para México, sino también un golpe a su autoestima nacional. La guerra dejó un legado de resentimiento y desconfianza entre ambos países, que ha influido en las relaciones bilaterales durante décadas. Además, la expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste aceleró procesos como la fiebre del oro en California y la expansión de la esclavitud, con profundas implicaciones para la historia de los Estados Unidos. La guerra también contribuyó a consolidar la identidad nacional mexicana, basada en la resistencia frente a la invasión extranjera. La invasión estadounidense a México es un capítulo crucial de nuestra historia. Pero ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? En nuestra playlist, Reescribiendo el pasado, te invitamos a explorar un escenario hipotético donde la historia toma un giro inesperado. ¿Estás listo para cambiar el pasado? Suscríbete y descubre cómo un pequeño cambio puede desencadenar grandes consecuencias.